27 nos dice, Filipenses capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana, que el Señor sea dando inspiración a su siervo y que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y nos hagamos, hermanos, responsables de la misma. Es importante hacernos responsables de la palabra. Oremos. Soberano Señor Jesús, bendito Dios y Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia. Gracias te damos por el desarrollo de este precioso servicio, donde tu presencia santa se ha sentido en nuestros corazones. Nuestros corazones están dispuestos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y llevamos ya un buen rato aquí en nuestro culto, pero nos queda algo muy importante y es la palabra del Señor. Unánimes en la misión. Es el tema que en esta mañana estaremos desarrollando con base precisamente a que hoy, segundo domingo de este mes, nuestro culto es de carácter misionero. Amén. Y hemos escuchado un informe, por cierto, muy amplio de lo que son las misiones. Cómo el Señor se ha venido moviendo ya en los 5 continentes. No sé si es de conocimiento de ustedes como iglesia que ya oficialmente en los Emiratos Árabes se ha posesionado el misionero para ese lugar. En otras palabras, hermanos, nos hemos metido al fortín fuerte del islamismo, porque ellos también necesitan conocer de Cristo Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y en este informe, hermanos, pudimos escuchar algunos de los misioneros que tenemos en estos continentes y a la vez conocer algunos países ya en el África, Kenia, Sudáfrica, las repúblicas que están al norte, Etiopía, en fin, en Europa. Estuvimos ahí viendo del misionero en Croacia. Y qué bendición poder decir, oh, la iglesia, nuestra iglesia, se está extendiendo por todo el mundo. Tenemos misionero en este país, tenemos misionero en aquel otro país, tenemos misionero allá. Todo eso es realmente muy bonito y suena muy bien. Y estamos en el deber y en la obligación, hermanos, como iglesia, orar, interceder, inclusive ofrendar para el sostenimiento de estos misioneros. Pero qué importante es pensar en esta mañana en la misión local. Amén.
Cuando hablo de la misión local es que aquí en este barrio hay una congregación madre, amén, que es esta, y que alrededor nuestro hay sectores. De pronto no tengo muy buen conocimiento de el nombre de esos sectores. Está, por ejemplo, Miramar. Está, ¿cómo se llama este otro sector muy? ¿Cuál? Kennedy. Está, aunque Kennedy tiene su congregación, allí abajo donde hemos hecho los cultos, la Cruz, y está el sector tal, y está el sector tal, y el otro sector, en fin. Entonces la pregunta es muy clara: ¿estamos nosotros haciendo la labor evangelística en estos sectores? De pronto sí, ya por cuestión de programación que está dentro de lo que es la agenda de la iglesia y del ministerio de evangelismo o de misiones o de Reván, entonces como para cumplir, estamos atendiendo a algunos lugares. Pero el asunto de la misión es serio. Escuchen o dejen de escuchar. Y en todo tiempo estamos llamados a llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Gocémonos escuchando cómo la obra misionera se está desarrollando en los 5 continentes. Pero qué bendición tan grande cuando la iglesia aquí en Gaitán todos tomamos ese empoderamiento, ese sentido de pertenencia, ese deseo, esas ganas, esa empatía de ir semanalmente, no quincenal ni mensualmente, un miércoles, cuando la oportunidad se presente, de ir allá a este lugar y hacer un culto campal y nos regresamos y ya. Y creemos que con eso estamos entonces haciendo la misión o el evangelismo local. En parte lo estamos haciendo, pero hay que mirar algo muy importante, hermanos, y es el fruto que se está recogiendo de esa actividad. Amén. Las almas que están llegando. ¿Cuántos son los bautizados? Las personas que están descendiendo a las aguas del bautismo. Por eso, en esta mañana, Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, le dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Al respecto, hermanos, dando gracias al Señor, la iglesia está fundamentada en lo que es la vida cristiana. Amén. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y observemos la última parte del verso 27, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo, esa palabra, combate, combatir, guerra, conflicto, toque de trompeta, atalaya, colocado en la almena, vigilante. Amén. Eso es lo que allí nos quiere decir el apóstol Pablo, y es lo que nosotros como iglesia debemos ser. Amén. Entonces, hay una pregunta y que nos puede llevar a la reflexión en esta mañana con respecto a lo que es la obra evangelizadora. ¿Será
pecado no evangelizar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será pecado no evangelizar? Sí lo es. Amén. ¿Y por qué? Porque si nosotros leemos en la Escritura en Santiago 4:17, observemos la exhortación que Santiago en esta mañana nos está haciendo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Y al que sabe hacer lo bueno. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado grandes enseñanzas acerca sobre lo que es el evangelismo? Y sabemos, hermanos, tal como dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno, el que sabe que debe cumplir la misión y no lo hace, entonces le es ¿qué? Pecado. Observemos entonces el reto que allí el apóstol nos está presentando, lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo. Y por eso es que Pablo lo declara: combatiendo unánimes por la fe del evangelio, por la fe de estas buenas nuevas que a nosotros se nos ha concedido porque otros nos hablaron. Amén. Nos evangelizaron, nos dieron a conocer el plan de salvación. Observemos que nuestra salvación está en riesgo cuando usted y yo no estamos cumpliendo la misión de la evangelización. Importante es escuchar todo este informe misionero allá en los continentes, pero importante es también continuamente ver que las almas aquí en Gaitán están siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, fruto del trabajo evangelístico de una iglesia que sabe hacerlo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso, hermanos, hay otra exhortación tremenda, y es en Amós capítulo 6 y el verso 1. Allí el profeta está exhortando a príncipes, reyes, dirigentes, a todos los que tienen que ver con la administración misma del pueblo. Y que dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pero lo que nos debe llamar poderosamente la atención es el comienzo del verso. Ay de los reposados en Sión. O sea, vemos los signos que allí se encuentra. Advertencia: ay de los reposados en Sión. En cuántas ocasiones hemos dicho que contextualmente Sión es la iglesia, porque la Biblia habla del monte de Sión, y que el monte de Sión es el monte de Dios. Y si eso lo contextualizamos, lo traemos aquí,
este es el lugar del reposo de nuestro Dios. Amén. La iglesia, donde Él se pasea en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y qué tal? Nosotros tranquilos, reposados, quietecitos, sin cumplir la misión, cuando allá afuera hay un mundo que se pierde en todo delito y en todo pecado. Estamos diciendo, ¿será pecado no evangelizar? Todos conocemos muy bien la historia de Lot con su tío Abraham. Llegó el momento en que los rebaños crecieron, el campo realmente era poco, los pastores se peleaban y llegó el momento en que Abraham llama a Lot para exponerle la situación que se estaba presentando entre ellos. Y Abraham puso a Lot a que escogiera el lugar donde iba, ¿a qué? A vivir, a posesionarse. Y Lot escogió la llanura, las fuentes, los ríos. Abraham escogió lo difícil. Abraham escogió el monte. Y él se sintió satisfecho haciéndolo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Y Lot se fue extendiendo, extendiendo sus carpas, sus ganados crecieron, hasta que llegó, ¿dónde? A la ciudad de Sodoma. Pero ¿qué pasó con Lot en la ciudad de Sodoma? Máxime cuando Lot conocía al Dios de Abraham. Amén. Lo conocía. Pero ¿cuál fue su actitud cuando llegó a Sodoma? Hermanos, condescendió con el pecado de los moradores de ese lugar. No solamente extendió sus carpas hacia las afueras de la ciudad, sino que también se adentró en la misma y toleró el pecado, toleró la sodomía, la iniquidad, la maldad. No estorbó, no dijo nada, no declaró que su Dios era un Dios fuerte, Dios soberano, sino que se quedó calladito. Ay de los reposados en Sión. Claro, allí lo tenía todo. Allí lo tenía todo. De pronto, hasta en un momento determinado, fue respetado por las gentes. ¿Y fue respetado por qué? ¿Quién podría imaginarse o decir por qué fue respetado? Porque no le decía nada. Pero donde él hubiera comenzado a cuestionar la vida de esos moradores, la situación hubiese sido diferente. Lo echan, lo sacan. Y tuvo que intervenir el mismo Dios de la gloria para sacarlo de tanta inmundicia, de tanto pecado, de tanta maldad. Y conocemos la historia, pero él siguió siendo ¿qué? Mudo ante la situación. Es la actitud que en muchas ocasiones suele suceder en la iglesia, entre nosotros. No rompemos el hielo cuando hay que romperlo.
delante de una persona que está frente a nosotros y que está necesitada de Dios. Vino el juicio de Dios sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre otras 4 ciudades más. Hermanos, y allí es donde se corre el tremendo riesgo en la actualidad. Y es el pecado de la indolencia. Porque hay 2 pecados en la iglesia con respecto a lo que es la evangelización y donde estamos corriendo el riesgo delante de Dios. Y es el pecado de la indolencia y de la inclemencia. Y vamos a mirar por la escritura. Job fue indolente. Él fue indolente. Y Jeremías capítulo 48 y el verso 10, allí, hermanos, son palabras duras, pero que es necesario que se nos mueva el piso en esta mañana para que nos demos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos delante del mundo y que la satisfacción mayor para usted y para mí es poder decir que lo que hemos recibido de gracia debemos compartirlo de gracia. De gracia hemos recibido esta salvación tan grande. Amén. No tenemos otra cosa más que decirle a una persona que nos encontramos que somos salvos por gracia del Señor Jesucristo. La obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero miremos la condición del pueblo de Israel, que fue llamado para una comisión, porque a ellos se les hizo ese llamamiento, pero fueron indolentes. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Ah? Duro eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la obra del Señor? Ayúdenme a predicar. Estoy con una iglesia inteligente. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué obra el Señor ha hecho en tu vida? Dígalo. ¿Qué obra? La salvación, la más grande. El milagro más grande es la salvación que Él nos ha concedido. Amén. Hoy se habla de tantos milagros. Que este milagro, que aquel milagro, que el otro milagro. Que se me torció el pie y el Señor me lo enderezó. Que eso fue un milagro. Milagro es un hecho sobrenatural en el curso mismo de la naturaleza. Eso es un milagro. Amén. El milagro de la salvación. El milagro de la sanidad divina. Esa obra trascendental del Señor en nuestras vidas, que estando muertos en delitos y en pecados, Él nos ha resucitado a vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuerte ese aplauso, el Señor se siente hacerlo. Aleluya. Y tantas otras obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que las testificamos.
Pero desafortunadamente hemos sido indolentes. Indolentes para declarar, para anunciar, para decir a las gentes lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía. Por eso dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ahora, dentro de lo que podríamos llamar riqueza literaria, ¿qué significa la palabra indolente? Que no se afecta, que no se conmueve. No se conmueve, no se afecta. Lo mismo para él es 8 que 80. No le importó, no le afecta. No se conmueve. Y se encuentra en las multitudes y ve el problema y ve la dificultad, pero no hay conmoción en él. Pero cuando el problema ha llegado a nosotros, ahí sí la cosa es diferente. Cuando el asunto se vuelve ya personal, ay Dios mío, ponemos el grito en el cielo. Job fue indolente. Él conocía al Dios de Abraham. Lo conocía a través de lo que el Eterno había hecho con él. Inclusive que recordemos que él, Lot, en un momento determinado de su vida, en un conflicto que se presentó, hermanos, él fue secuestrado. Se lo llevaron. De milagro no lo mataron. ¿Y qué hizo su tío Lot? Su tío Abraham, perdón. ¿Qué hizo su tío? Sintió dolor por su sobrino. Es mi sobrino. Así se haya abierto de mí, pero es mi sobrino. Y con sus siervos fue y combatió para librar ¿a quién? A su sobrino Lot. Y de ahí inclusive surge, hermanos, que Abraham, por fe y en agradecimiento, trae el diezmo de todo el botín que había adquirido de esa guerra. Entonces nosotros no podemos ser indolentes. Otra definición: el ser indolente es flojera, perezoso. Dice que el indolente caza su presa y no la asa para comérsela. Eso lo dicen Proverbios. Yo ya la casé. Más bien como que trata que se le pudre, se le dañe o la echa a perder, que coger de la presa que había cazado, asarla y comérsela. ¿Por qué? Porque la indolencia lleva a la pereza. La indolencia lleva a la pereza. Y eso sí que está bien arraigado en el seno mismo de la iglesia. De pronto surgió: no, que ya el culto evangelístico del domingo por la tarde ya no se hace. ¿Por qué? Porque es que hay que dedicarle esa tarde a la familia, y ni una cosa ni la otra lo hace. Porque se echa en la cama a chatear con el celular o a ver televisión, y el asunto, la disculpa que había sacado que para la familia, sí la saca al alero de la casa. Es como el personaje aquel que le dice a la esposa: mi amor, mi vida, mi corazón, hoy te voy a sacar para que tomemos fresco
fresco. Y ella feliz de la vida, que ay, tan querido, mi amor me va a sacar para tomar fresco. Y sí, salieron cuando estaban allá en la calle, en el alero de la casa, ahí estaban dos mecedoras y dos abanicos. Vea el fresco que se tomea. Bolear China, como estaba haciendo tanto calor. Y eso hacen muchos. Sacan la disculpa, que estoy muy cansado para venir al culto de Dorcas, que estoy muy cansado para venir al culto del jueves, que es que el sábado ya prácticamente salgo cansado a las 3, que el domingo entonces tengo que arreglar una cosa, tengo que arreglar la otra, que tengo que hacer un trabajo en la casa, que fue. Y que fue. Eso es indolencia, pereza. Y la Escritura condena esa actitud del ser humano, la flojera. Y en lo que respecta a la evangelización, ahí sí, hermanos, que es muy notorio. Se invita a una campaña, se invita a un culto especial, se invita a una refán. Y no, hay muchas disculpas. Hay otros eventos, hay otras cosas. Y estamos dejando de hacer algo tan importante como es la de salvar un alma de las profundidades del infierno. Indolente también es ser insensible, que no siente dolor. No siente dolor. Entonces miremos esos tres aspectos. No lo afecta nada, no se conmueve. El indolente es perezoso, no siente dolor. Ahora, ¿qué es ser indolente según la Biblia? La palabra de Dios. Porque esa es la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Pero la Biblia, hermanos, coteja lo que acabamos de decir cuando dice: la indolencia es una disposición ante la vida diametralmente opuesta a la que el Señor Jesús nos propuso. La indolencia lleva consigo, la indolencia lleva consigo a la falta de empatía, a la falta de empatía. O sea, a la falta de lo que es el amor, a la falta de lo que es sentir dolor con el que se duele, de llorar con el que llora. ¿Sí ve? Empatía es la capacidad de entender, comprender y compartir los sentimientos y experiencias de otros. Y hermanos, teniendo en cuenta que eso, la falta de esa empatía, entonces nos lleva a la insensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Y es lamentable, porque eso está sucediendo en el seno de la iglesia con respecto a lo que es la evangelización. Miremos la posición de pronto, en cierta forma quejambrosa, dolorosa, de Israel en Isaías capítulo 26 y el verso 18. Porque como decía hace un momento, a Israel se le concedió esa bendición de ser testimonio ante las naciones. Pero hicieron ¿qué, hermanos? Todo lo contrario. Se dejaron contaminar, hicieron indolente la obra del Señor.
corrieron en pos de dioses ajenos, corrieron en pos de la vanidad, corrieron en pos de su propio egoísmo. Estamos aquí bien, apoltronados, lo tenemos todo, nos gozamos que tenemos una muy buena alabanza, nos gozamos que tenemos una programación ya para todo el año. Hacemos alarde de que somos nacionales e internacionales a través de las redes. Pero ¿qué de lo otro? ¿Qué de lo otro? ¿Ah? Cuando allí Isaías, en el capítulo 26 y el verso 28, 18, dice, oiga, mire, vea. Me volví bayuno. Oiga, mire, vea. Oiga, mire y vea. Concebimos. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién lo está diciendo? Israel, hermanos. Concebimos. Porque ellos fueron embarazados. Tuvimos dolores de parto. Sí, todo ese proceso lo sufrieron, lo sintieron. Pero cuando esperaban ver el fruto de lo que en ellos había, todo lo contrario les vino. Dimos a luz, ¿qué? Ahí está. Dimos a luz viento. Todo fue viento. Todo fue bulla. Todo fue araraca, alboroto. Y sigue diciendo, ninguna liberación hicimos en la tierra. Y el Eterno estaba, hermanos, escuchando eso. Ninguna liberación hicimos en la tierra. Fuimos llamados para dar testimonio de todo aquello que el Eterno había hecho con nosotros a través de la historia del Éxodo, y la callamos. No contamos a las naciones que el poderoso nos había sacado con mano fuerte de la esclavitud egipcia. No contamos que el mar se abrió, que el Jordán se abrió. No contamos que del cielo llovió maná, que de la roca salió agua. No contamos, no lo dijimos. Y si somos hermanos inteligentes, sabemos qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y sigue diciendo, ni cayeron los moradores de la tierra. Siguieron lo mismo. Y nosotros seguimos también con ellos. Entonces, allí es donde el Señor nos enseña a ponernos en la piel del otro, como siempre Él lo hizo. Porque es tiempo, hermano amado, que nos pongamos la mano en el corazón y digamos con sinceridad, Señor, escuchando tu palabra en esta mañana, Dios mío, ¿qué he hecho? Señor, ¿cuál es mi posición? ¿Dónde estoy? Señor, si he pecado contra ti por mi indolencia con respecto a anunciar tu palabra, a partir de hoy, Señor, no sé qué va a poner usted en mis labios, en mi corazón, para decir a una persona, pero que de todas maneras el hielo se rompa. Amén. Porque las gentes están sedientas. Y miremos allá en Juan
1, Juan 8, 1. Juan 8, hablando que el Señor nos enseña a ponernos en la piel del otro, como siempre Él lo hizo. En Juan capítulo 8, verso 1 al verso 11. Aleluya. Y Jesús se fue al monte a orar. Aleluya. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, oiga pues lo oportunista de esta gente. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y miremos el desarrollo del texto. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. En el desarrollo de ese texto, Juan capítulo 8, verso 1 al 11, usted se da cuenta que allí hay un juicio temerario. Lo que puede suceder también en el seno de la iglesia. Nos estamos preocupando más por los errores, pecados, desmandes, deslices de un hermano, de una hermana, para estarle dando dedo, que preocuparnos por aquellos que están muriendo cada día más y más, y que están siendo llevados a los profundos infiernos, porque no hay quien vaya y les hable el mensaje de salvación. ¿Quiénes estaban ahí? Los escribas, los fariseos, los religiosos. Los fariseos eran aquellos que decían al pueblo: un poquito, quietecito usted allá, porque es que yo soy más santo que tú. Esa es la actitud del fariseo. Sí, ¿y cómo confirma usted eso? Sencillo. Y en el templo, un fariseo y un publicano estaban orando. ¿Y cuál era la actitud del fariseo? Ay, Señor. Y hasta trataba como de perder. Se la trataba hasta de perderse la voz. Gracias te doy, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo lo otro. Y no soy como ese vil que publicano. Y no soy como ese vil publicano. Entonces, el dador de la ley, el mismo que había dicho allá en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, que el adúltero y la adúltera debían morir, que había dado esa ley, esa sentencia y ese juicio, es el mismo que estaba escribiendo en tierra. Amén. Es el mismo que estaba escribiendo en tierra. Y es el mismo que le dijo a ese populacho de hipócritas: el que de usted se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. Y desde el más pequeño hasta el más viejo
sin hacer mucho ruido, fueron soltando las piedras y cada quien, por aquí quema el derecho. Cuando el maestro levantó su mirada, no, no había nadie ahí. No había nadie. Se habían ido. Qué enseñanza tan preciosa, hermanos amados, en esta mañana, la que el Señor nos da a través de su palabra. Cómo Él nos enseña, hermanos, a tener clemencia con aquel que está allá hundido en su pecado. Mujer, ¿dónde están? ¿Qué se han hecho? Maestros se han ido. ¿Y qué le dijo el maestro? Ni yo que tengo potestad de juzgarte, ni yo que tengo potestad de mandarte al fuego, a las pedradas, te condeno. Vete. Vete, mujer. Vete, mujer. Y no peques más. Usted no se da cuenta de algo maravilloso, hermanos, que cuando usted termina evangelizando a una persona, esa persona termina pidiéndole oración a usted. Termina pidiéndole oración. Amén. Y eso es una victoria, porque es una carga que han puesto sobre nuestros hombros. Y sabemos que cuando, hermanos, el pan se tira sobre las aguas, después de muchos días, ¿qué? Lo hallaremos. Ah, caramba, cuando se pone esto bueno es cuando el tiempo más va corriendo. Entonces, la indolencia lleva consigo a la pereza y a la inacción para la evangelización. ¿Ah? ¿Cómo dice el comentario? Que la indolencia lleva consigo a la pereza y a la inacción para la evangelización. Y ahí sí que entonces sale un verso tremendo, y es Isaías capítulo 56, 10. Que mire cómo el Señor va hilando, que eso es lo importante, Él va hilando. Es como la tejedora, como las abuelas cuando hacían el crochet. Yo me ponía a ver a mi mamá cuando tenía la aguja y tenía el hilo, un ovillo de hilo, y cómo comenzaba y cómo enredaban eso ahí, que hacían como una especie de bolita, una cosa ahí como sin ninguna grasa, y cuando uno pensaba iban comenzando a enredar. Y qué tendidos, qué carpetas, qué obras maestras las que se hacían. Así la palabra de Dios, ella va entretejiendo, nos va enseñando para irnos sacando, hermanos, de esa condición de la cual venimos hablando, de lo que es la indolencia. Y por eso allá en Isaías capítulo 56, verso 10, hermanos amados, allí sí que hay una palabra fuerte para Israel, que a la vez también puede ser contextualizada para nosotros, la iglesia, en esta época. Dice: sus atalayas son ciegos. ¿Qué es una atalaya? Es un vigilante que se coloca arriba en lo alto de una almena, o sea, de una torre, y él tiene que estar vigilando. Le tienen un horario, lo que llamamos comúnmente centinela. El horario puede ser de 6 horas, porque de pronto más
puede dormirse. Pero allí vemos, sus atalayas son ciegos, se durmieron. Les llegó el enemigo por todos lados, atacaron las murallas, entraron a la ciudad y los estragos se dejaron ver. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos, palabra muy fuerte, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Es el juicio que el Señor tiene para con Israel cuando ellos no cumplieron la misión de la evangelización. Pero eso no sucede en la iglesia del Señor. No sucede. ¿Por qué razón? Llevamos 2025 años. Miles y millones a través de estos siglos han dormido en el Señor. Amén. Esperando la resurrección de los muertos en su venida. Miles y millones aún estamos con vida, esperando el levantamiento de la iglesia. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Con algo maravilloso, y es que de un momento a otro el que ha de venir vendrá y no tardará. Y los que estamos y los que han dormido en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado seremos transformados. Y todo esto ha sido el fruto de ¿qué? De la evangelización de la iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Fuerte ese aplauso al Señor. Hemos sido el fruto y la iglesia continúa. Pastor, pero es que usted hace un momentico estaba tirando bastante. No, yo no tiro, es que el Señor es el que habla. Él es el que nos mueve, yo no. Es que, no, qué dominical más desastrosa. Salí, mejor dicho, más sacudido que Domingo de Ramos. Aquí nadie tiene por qué salir sacudido. El primero en salir sacudido como Domingo de Ramos soy yo. Porque si no cumplo lo que el Señor me ha mandado, ¿soy qué? ¿Soy qué? Y estoy cometiendo pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo estoy haciendo. Y saber hacer lo bueno es, hermanos, hablarle a un alma del amor de Cristo. Y la iglesia, hermanos, hace una iglesia victoriosa. Amén. Y almas vendrán, y los que han de ser salvos también llegarán. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Para dentro de un mes, Dios mediante, estaremos viendo el segundo pecado, porque el primero fue la indolencia, el segundo pecado es la inclemencia, porque son dos términos totalmente diferentes. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a orar, vamos a una alabanza, pero yo quisiera así que el ministerio de misiones, ministerio de evangelismo, ministerio de Refán pasaran acá adelante, porque vamos a elevar una oración. Amén. De pronto, por haber circunstancias, se han sentido un poco desanimados, en fin, pero es necesario, hermanos, reactivarnos. Vamos a colocarnos en pie y pie a los ministerios para que ellos pasen acá adelante en